Sindicato Mexicano de Electricistas. Soy Marta Heredia Figueroa, comisionada en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, vicepresidenta de Igualdad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores. Y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este espacio de Sindicato de Telefonistas, en donde concluimos un número importante de organizaciones sindicales, sociales, civiles, que nos conformamos como 8M y que hemos tenido dentro de nuestro quehacer, dentro de nuestra agenda, ejes de trabajo que nos hacen coincidir y que tienen que ver con el tema de la feminización de la pobreza, que desde luego pasa por la precariedad laboral, que tiene que ver con el eje de las violencias, que desde luego pasa por el feminicidio y por una serie de temas que nos permiten a las mujeres articularnos, colocar un programa de trabajo y de acción tendiente a la posibilidad de modificar las condiciones que hoy prevalecen. Para nosotras es un reto tocar el tema de las mujeres dentro de lo que es el mundo del trabajo. Que nos hayamos puesto de acuerdo para poder realizar este foro que precisamente le denominamos Reto de las Trabajadoras ante la precarización laboral y que nos va a permitir visibilizar las condiciones que hoy tenemos. Hoy, dentro de este país, somos 65 millones dentro de un universo de 123 millones aproximadamente, de las cuales el 52% de las mujeres estamos en edad de trabajar, 21 millones se encuentran ocupadas. De esos 21 millones, el 66% aproximadamente lo hace en el mercado informal, con una precariedad que es notoria, que salta prácticamente a la vista de todas, de todos. Si identificamos las condiciones que dentro del mundo del trabajo tenemos, podemos decir que casi 5 millones de mujeres ganan un salario mínimo, que 4,5 millones ganan de 1 a 2, que 3 millones de mujeres ganan de 2 a 3 salarios mínimos, que 4 millones ganan igual casi 2 millones, 1 millón y fracción de mujeres ganan de 3 a 4 salarios mínimos, y que aproximadamente 785,000 ganan más de 5 salarios mínimos, lo que hace que, conjuntando estas cifras, más de 15 millones de mujeres están ubicadas dentro de lo que es de 1 a 4 salarios mínimos. Conociendo lo que hoy tiene establecido en pesos el salario mínimo, pues podemos darnos una idea de la cantidad en pesos que se perciben en lo que representan estos rangos de salarios. Casi 3 millones, según el INEGI, pues no tienen establecidos, casi 3 millones de mujeres no tienen establecidos los salarios que corresponden, pero ahí se ubican salarios que tienen que ver con contratos colectivos de trabajo, salarios que tienen que ver pues con mujeres que se dedican a lo que es que no son muchas, pero que tienen empleo, que tienen empresas por su cuenta, en fin. Lo cierto es que si ubicamos el tipo de trabajo, bueno, pues de esos 21 millones de mujeres en edad de trabajar, insisto, la gran mayoría está en esa precariedad laboral, con bajos salarios y prestaciones económicas, sin seguridad social, además con una brecha salarial que todas y todos conocemos, con la discriminación de la que somos objetos, con lo que tiene que ver con esa violencia
ese acoso, ese hostigamiento sexual y todas las condiciones por las que normalmente conocemos que se atraviesan en el mundo del trabajo. Es muy importante el trabajo que se va a desarrollar la tarde del día de hoy, que les damos la más cordial bienvenida, que esperamos los trabajos que aquí se inician como grupo de mujeres preocupadas porque las condiciones se modifiquen, reditúe realmente en el avance de lo que resultan o de lo que son nuestros derechos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todas las organizaciones que estamos haciendo esta convocatoria y espero y esperamos que este primer foro, en sus conclusiones, se reflejen las propuestas que en determinado momento nos permitan definir un plan de acción. Hacernos una ubicación, ¿no?, de dónde estamos analizando. Entendemos como Nueva Central que pues eso, que el tema tiene muchas más profundidades y aristas. Simplemente colocar algunos puntos muy generales, ¿no?, para irnos haciendo también de más dudas y más cosquillas, ¿no? Digamos que en teoría muy general, ¿no?, el trabajo en nuestra sociedad moderna ha sido pues vital, es el motor para que nuestro desarrollo, las condiciones materiales en las que nos encontramos sean tal cuales, ¿no? El modelo económico capitalista, patriarcal, tiene al centro esta fuerza, ¿no?, la fuerza de trabajo. A mí me gustaría aquí hacer como solo una diferencia, que el trabajo como capacidad humana es una cosa y otra ha sido la historia más reciente de cómo esa fuerza de trabajo ha sido dominada y sometida para producir capital, ¿no?, para producir mercancías, para tener esta vida que tenemos. Todos aquí llegamos del trabajo seguramente, o hicimos algún trabajo de reproducción o de cuidados en nuestras casas. La vida, esta forma de vida, este modelo de sociedad que es capitalista y patriarcal, que tiene un orden muy específico, tiene al centro este dominio, ¿no?, de nuestra fuerza de trabajo. Pero quiero yo hacer visible, que el foro nos ayude también a hacer visible, que esa fuerza de trabajo sobrevive sin el capitalismo y sin el patriarcado, ¿no? Que la capacidad que tenemos de pensar en algo y luego ir con nuestros materiales, transformar, hacer un proceso creativo para luego tener un edificio, una avenida, un poema, el proceso creativo, eso que es el trabajo, eso es una condición humana, ¿no?, que bueno, durante varios siglos una sociedad que ha dividido a nuestra humanidad en clases y ha hecho una división sexual del trabajo, nos ha dominado, ¿no?, y ha establecido una serie de principios, de ideas fijas, ¿no? Pero nos interesa sí señalar este precedente, ¿no?, esta condición y esta fuerza, porque por más, tal vez un día se logre deshumanizar por completo la vida en nuestra condición, ¿no?, pero por ahora aún nos mantenemos en la resistencia, ¿no?, de cara a un sistema que quiere mercantilizarlo todo y deshumanizarlo, alinearlo, dominarlo, enajenarlo. Insistimos, digamos, en pensar que el trabajo dignifica y que el trabajo tiene la potencialidad, es decir, que podemos con trabajo emanciparnos y liberarnos por nuestra voluntad, porque eso quisiéramos, porque así nos gustaría vivir, ¿no?, sin este dominio y sin esta opresión, ¿no?, como pues estas aspiraciones que están de fondo por parte de la Nueva Central y por parte del PRT en el cotidiano de nuestro trabajo, ¿no?, que sí, ya sabemos que eso le falta mucho, pero siempre es importante tenerlo presente, ¿no?, y en la perspectiva, ¿no?, porque en la medida creemos que eso nos ayuda también a orientar, ¿no?, y a darle
sentido a nuestro trabajo, a la propuesta, a la reflexión misma, ¿no? que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces hay como dos variables que son las básicas, ¿no? Para analizar cómo esta sociedad que se desarrolla sobre la piedra de trabajo va a tener su regulación, ¿no? Es el trabajo y el salario, que dice, según este discurso muy moderno y civilizado y también bastante cocida, que hay un desarrollo aspiracional, ¿no? Que aspiramos siempre a un desarrollo como de evolución, ¿no? como gradualista, y creemos que eso tiene sus asegúnes, sus condiciones, ¿no? Y que no necesariamente es una cosa tan lineal, ¿no? Que, por ejemplo, en el hoy no es imposible pensar la situación del trabajo en esa década sin pensar en las previas decisiones, ¿no? Que son de carácter histórico, ¿no? Que tienen un impacto masivo, ¿no? A partir de la implementación de una serie de reformas que son estructurales, que conocemos como reformas neoliberales, no ha dejado de tener un impacto, ¿no? Ninguna economía del mundo ha recuperado el estado de desarrollo de las condiciones, ni del trabajo, ni del salario, desde la década de los 80, ¿no? Ningún país del mundo, y mucho menos países como la economía mexicana, que la mayoría de su economía es una economía dependiente, que está engranada en una condición de dependencia económica muy compleja, que para ningún caso ha permitido que ni siquiera lleguemos a una posición de estabilidad, ¿no? O ya no de desarrollo o de crecimiento, sino de una mínima estabilidad. Lo que implicó para economías como la nuestra el neoliberalismo, que va a ser esta privatización de sectores, que eso es una cosa histórica que hay que tomar en cuenta. Para nosotros es pues porque se desarticuló algo que tenía que ver con cómo funcionamos a nivel general, ¿no? Durante, no sé, los 30, desde 1930 hasta los 1970, el Estado, el gobierno, se había dicho, y se supone que ese era nuestro pacto, que el Estado iba a regular e iba a amortiguar. ¿Qué va a regular y qué va a amortiguar? Pues el robo que nos hacen todo el tiempo, ¿no? Con la idea de trabajo, y que el patrón dice que puede ganar más porque es el dueño, ¿no? De las cosas. Esa explicación básica de por qué te pueden robar, porque ellos son los dueños, y entonces tú solo tienes tu fuerza de trabajo, entonces ellos por consecuencia tienen que ganar más. Y si te enojas demasiado, si te organizas, hay un Estado que va a regular durante estos años, durante este desarrollo del tiempo del mercado, estuvo regulando, ¿no? Y amortiguando con educación, servicios, ¿no? Para que la fuerza de trabajo, igual fuimos a las fábricas, pregúntenle a sus mamás, a sus abuelas, todo el tiempo hemos trabajado, ¿no? Hemos estado dominadas, o el yugo del salario es el yugo que ha marcado el desarrollo, ¿no? Es el trabajo, digamos, el centro, ¿no? del dominio. Pero el Estado, en teoría, durante un buen rato, hizo una función de regulación, ¿no? de amortiguar, de ser guardianes del desarrollo económico. Hoy el Estado pasa a reducir sus funciones sociales de garante, pero no es que hay un discurso, hay ojo, que dicen que el Estado se hizo chico y que ya se está haciendo invisible, pero ¿quién está en la calle cuidando el asunto? ¿No ven ustedes hay una desproporción? Ya no hay, sí, Estado para educación, para salud, para servicios de seguridad pública, pero sí hay Estado para la defensa, para la militarización de los territorios, para la defensa de que vengan otras empresas a hacer saqueos sistemáticos, que en el contexto neoliberal le llaman, como hay una nueva, ¿cómo le llaman? Acumulación originaria, como esto de que roben agua, roben viento, roben energía, bienes,
roben cultura, ¿no? Se crearon los bienes inmateriales y hoy esos están siendo ya mercantilizados, ¿no? Hay una apropiación de toda una serie de recursos, de mercancías que está pasando por la vía de la violencia, ¿no? Ese impacto, esas condiciones que genera el neoliberalismo, no las hemos, por supuesto, de ninguna forma logrado ni siquiera enfrentar o saber qué hacer frente a ellas. Además, digamos, eso es como economía nacional. Además, está el hecho de una dinámica de globalización donde todo lo que habíamos pensado a nivel de país, este es un problema nuestro, hoy está reconfigurado porque las inversiones y el flujo del capital está en un plano global, ¿no? Todo el diálogo ya es en un plano global y lo menos que importa en este desarrollo y con el desarrollo tecnológico y de nuevas tecnologías, donde lo que menos importa es la vida de las personas, nuestras aspiraciones, lo que nos daría la gana hacer con nuestra vida, el futuro, ¿no? Aquí sí apuntar y sí señalar el reto. Tenemos todos estos retos, pero también hay un reto muy importante de poder dialogar con esta condición de que también somos naturaleza y de que un desarrollo lineal, pues hegemónico, ¿no? De todo hay que irlo a como unidireccional, tiene costos muy altos, no solo para un proyecto, ¿no? Sino para la vida de la humanidad en nuestro planeta Tierra. Creemos que eso es un reto mayor. En efecto, hay una serie de estrategias que creemos que hay que dar en el plano jurídico-administrativo, aunque por el impacto de la reforma neoliberal y por el impacto del avance tecnológico, lo que también vemos es que son retos que nos implican muchísima creatividad, ¿no? Si bien heredamos muchas herramientas políticas, creemos que en este momento a lo que aspiramos, a lo que apuntamos es, decía al principio, ¿no? La posibilidad de dignificar, humanizar el trabajo de forma que pueda ser una inspiración para la emancipación, ¿no? Para realizar esos, porque sí se puede, ¿no? ¿Sabes? Porque hemos hecho toda esta cosa miserable, entonces si cambiáramos el chip y nos pusiéramos a hacer la vida de otra forma, pues empezaríamos inmediatamente, ¿no? a poder resolver, que son temas de decisión política muy fuerte. No deja de ser entonces necesaria, y el primer punto, aunque nos cueste mucho trabajo, como lo hemos constatado en la coordinación 8M, la organización autónoma e independiente de las mujeres, tanto para tomar conciencia de la situación y de su función en el juego general, como para hacer propuestas, compañeras, porque hay una parte que se media o se regula y de todas formas estamos en desventaja sistemática. Ya no voy a pasar como al resto porque ya tengo un poquito de tiempo, sobre el tema del trabajo formal, pero sí es importante que seamos conscientes y difundamos esta conciencia de que ese es el trabajo reproductivo que ocupa la sociedad, ¿no? Nuestro trabajo, todo el trabajo asalariado que todas hacemos. Pero todo el trabajo que hacemos, que también podemos tabular, ¿no? El asunto de cuidados, de lavar, de planchar, de cuidar, de amar, de comprender, de educar, todas esas funciones que tienen que ver con la reproducción social para que la gente pueda salir a trabajar, y regresar y encabronarse y generar toda esa dinámica y comprar su coca, ¿no? Comprar un espejo, regresar a su casa. Todo ese trabajo reproductivo, en el 99% del planeta, somos nosotras quienes sostenemos, ¿no? quienes reproducimos, ¿no? Junto con nuestros compañeros, una ideología que reproduce esa división sexual del trabajo. Y pasa lo mismo que con el trabajo asalariado. No tiene que ver con una división de clase, es decir, no tiene que ver con un trabajo natural femenino o masculino, sino con el poder del trabajo, ¿no? Ellos, en efecto,
si se pasaran 200 años como nosotras, siendo educadas para cuidar, para mantener, podrían hacerlo perfectamente, perfectamente serían capaces. Igual que los obreros, seríamos perfectamente capaces de manejar las fábricas y la producción sin patrones. Ahí hay un tema de relación de poder que para nosotras es importante ponderar, ¿no? En este trabajo que sí nos proponemos de hacer, incrementar nuestra conciencia como trabajadoras, aunque sean las tareas cotidianas, lo que sí vemos es que es un mundo y un tiempo distinto que hay que poder heredar, pero también hay que poder inventar y enfrentar los retos pues en la medida de nuestras aspiraciones, ¿no? Y sí, la aspiración es tomar el poder para recrear la historia y entonces ahí todas las estrategias pues claramente tendrán que ser políticas, ¿no? Decimos, rebasemos por la izquierda, ¿no? Organizadas y con iniciativa. Creemos que es posible, al menos en este momento, hacer un frente, ¿no? Y hacer este espacio para la inventiva, la alquimia de las mujeres trabajadoras. Gracias. Pues lo que significó la ofensiva neoliberal para las mujeres, ¿no? Con la ofensiva neoliberal que oxigenó el capitalismo y fragmentó al conjunto de la clase obrera, a sus organizaciones sindicales, y estableció una tendencia de precarización en toda la línea sobre estos elementos, incorporando más a las mujeres en todos los lugares, y esta incorporación en masa implicó incorporar a las mujeres en condiciones de muchísima precarización, sin derechos laborales, sin derechos a la organización sindical, entre otros. La ofensiva neoliberal significó para la clase trabajadora mermar las conquistas que habían peleado los trabajadores durante 2 años. Además, esta ofensiva neoliberal trajo consigo fenómenos aberrantes como el fenómeno del feminicidio. No se puede entender fenómenos de nuevo tipo donde las mujeres recuperan autonomía y recuperan empoderamiento económico sin fenómenos tan cruentos como el desarrollo del cáncer del feminicidio, primero en nuestro país en la frontera norte, en la zona de Maquila, fenómeno que se extendió con impunidad a todo el país. Esta ofensiva neoliberal trajo consigo fenómenos aberrantes como el fenómeno del feminicidio. No se puede entender fenómenos de nuevo tipo donde las mujeres recuperan autonomía y recuperan empoderamiento económico sin fenómenos tan cruentos como el desarrollo del cáncer del feminicidio, primero en nuestro país en la frontera norte, en la zona de Maquila, fenómeno que se extendió con impunidad a todo el país. Bueno, además, la incorporación de las mujeres al trabajo lo trajo en una enorme desigualdad, no solo por las condiciones de precariedad, sino por lo voraz que es este sistema contra las mujeres. Pareciera que nos reconoce un derecho a la incorporación al trabajo de las mujeres, pero refuerza y pone en juego, para tener mucho mayores ganancias, los roles de género y la visión y el patriarcado sobre nosotras en el trabajo. Es decir, además de incorporarnos precariamente al trabajo, la ONU dice que al menos las mujeres ganan solo el 60% del salario que percibe un hombre, por distintas circunstancias, pero en algunos lugares, donde el trabajo es igual, las mujeres perciben mejor salario solo por serlo. Además de eso, contamos con dobles o triples jornadas, tanto del trabajo doméstico como los cuidados de nuestras familias, ¿no? Tanto de nuestros hijos como nuestras madres o nuestros enfermos. Y bueno, hoy en México estamos frente a una nueva ofensiva, ¿no? Ya tenemos una década de enfrentar la crisis económica internacional con una disminución del crecimiento económico muy alarmante, ¿no? Y hoy en México estamos enfrentando un nuevo
fenómeno de subordinación a Estados Unidos, porque no se entiende las condiciones de las y los trabajadores en México sin la subordinación al Tratado de Libre Comercio de los 90, y hoy esta subordinación da un salto en el marco de millones de mexicanos con sueños de esperanza y de cambio. Y bueno, y ante este gran desafío estamos las mujeres ante una reconfiguración del trabajo donde las mujeres no solo somos parte de la clase asalariada precarizada, sino también somos parte de un fenómeno de procesos donde claramente las mujeres hemos participado decididamente. Después quería desarrollar más sobre eso, pero quería contarles cómo las mujeres de la Ciudad de México venimos viviendo la política de austeridad del gobierno de la ciudad y del país. Como ustedes saben, uno de los ejes del gobierno de la política AMLO es la austeridad, y dijo que iba a golpear contra los de arriba, pero la realidad es otra. Anunció más de 220,000 despidos, lo que significaría 5 veces más la extinta Luz y Fuerza del Centro. Los despidos, al menos en la ciudad ya contabilizamos más de 35,000 despidos, se están dando en los trabajadores de abajo mientras no se toca a los altos funcionarios, mientras se aplican los recortes a salud, dejando al Hospital de la Mujer sin insumos para la atención en emergencias, mientras se deja a los hospitales sin insumos, se le reduce la beca a los residentes médicos, se destinan más de 70 millones de dólares a la Guardia Nacional y a reprimir a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Hay una situación de cambio de prioridades de este gobierno que le destina miles de millones de pesos a reducirle el pago de salarios a las grandes empresas como Coca-Cola, brindándoles a jóvenes con salarios en miseria, como son los jóvenes construyendo el futuro, que por miles en todo el país están ocupando los puestos de los trabajadores estatales que hemos sido despedidos, o los trabajadores que han luchado como los obreros de Matamoros. Mientras despidieron a la resistencia obrera, se incorporaron a decenas de jóvenes bajo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esta situación la venimos denunciando desde la campaña Queremos Trabajo Digno hace más de un año, porque es increíble que en la Ciudad de México y las dependencias sean las primeras que violan los derechos de las y los trabajadores, negando el reconocimiento de nuestras relaciones laborales, cuando cumplimos un rol claramente cumplimos las funciones claramente como un trabajador de base. Y esta denuncia ha implicado una serie de elementos de hostigamiento y persecución que el pasado 12 de julio terminó con el despido en el DIF de la ciudad por parte de Estela Damián, que hizo apretarse el cinturón, pero mientras a nosotros los trabajadores del DIF nos rebaja el salario en un 3% y además niega que tenemos derechos laborales. Cuando le pedimos que queríamos derechos laborales para todos, nos contestó: usted está loca, su pliego es un pliego soviético. Es increíble que pedirte, o sea, yo decía, pues ahorita le explico cuando hablamos de revolución, pero hoy le estoy pidiendo derechos mínimos elementales. Entonces, esta señora, mientras dice que va a apretarse el cinturón, gana más de 100,000 pesos, más 54,000 en prestaciones, mientras los despedidos en el DIF, en promedio, ganan 6,000 pesos mensuales. Somos más de 350 despedidos y hoy empezaron a avanzar con los despidos a los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos. Por eso es muy importante este tipo de espacios, porque la unidad de los sindicalizados con los precarios, porque a los precarios la ofensiva neoliberal nos dejó en condiciones paupérrimas, y es responsabilidad de las organizaciones y los sindicatos abrazar nuestras luchas. La unidad entre el movimiento de mujeres y las trabajadoras para plantear un horizonte nuevo, porque yo creo que en 8 meses de gobierno y en tan poco tiempo, todos los días nos van demostrando de qué lado está el gobierno, que es un gobierno que se reúne primero con empresarios que con los trabajadores que pedimos trabajo digno,
Y nosotras creemos que hay que cambiar las prioridades y la prioridad va a tener que ser la lucha en la calle, la independencia del gobierno y seguir organizándonos. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros, porque también hay compañeros. Buenas tardes, gracias por permitir. Mi ponencia efectivamente tiene que ver con la situación de las mujeres, pero en la Unión General de Trabajadores de México también hay trabajadores y regularmente las condiciones por las que atraviesan nuestras compañeras y nuestros compañeros son muy similares, aunque efectivamente hay una situación muy particular dentro de las trabajadoras, pero es necesario plantear ambas situaciones. En la presente ponencia de la Unión General de Trabajadores de México vamos a tocar de manera general la caracterización general del régimen capitalista actual y el nuevo gobierno en México, la situación general de la mujer trabajadora y más específicamente la situación de trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México, a manera de conclusión y propuestas de tarea. Caracterización del régimen y gobierno actual. Queremos aclarar que no pretendemos debatir de forma innecesaria la caracterización del gobierno y régimen actual, porque no es el objetivo del presente foro. Sin embargo, para poder contextualizar la situación de la mujer trabajadora, les queremos compartir nuestro punto de vista al respecto. El pasado 6 de julio se dio una expresión de descontento de la población frente al régimen neoliberal. Se expresó una necesidad de cambio que fue canalizada por un sector de la burguesía, el que representa a AMLO Moreno, bajo un discurso nacionalista burgués, teniendo como eje la lucha contra la corrupción y la austeridad republicana. Señalamos lo anterior porque la llegada de AMLO Moreno se da en el marco de una caída de la tasa de ganancia, estancamiento económico y parasitismo del capital y descomposición de la economía capitalista, con tendencia hacia la crisis económica. En este marco, la propia clase dominante requería un proceso que reactivara la acumulación capitalista y el mercado interno para restituir su tasa de ganancia. En este sentido, para la burguesía, el aumento de la explotación es el punto de arranque de un nuevo proceso de recuperación para pasar a una fase ascendente del ciclo capitalista. Y en esto no hay una diferencia entre las distintas fracciones de la burguesía. Una fracción de la burguesía pugna por el desarrollo del mercado interno sin dejar de lado las exportaciones y por consecuencia de las ramas de producción de consumo breve, así como grandes megaproyectos que permitan desarrollar el capitalismo a nuevos niveles. Dentro de esto se encuentra el actual gobierno, de estos objetivos. Y otra fracción de la burguesía busca seguir fortaleciendo las exportaciones, el mercado externo y el capital financiero. Pero la esencia de las diversas fracciones de la burguesía es la misma: aumento de la explotación asalariada como punto de arranque para salir del estancamiento económico actual y revertir la caída de la tasa de ganancia. Esto es debido a muerte, ya que la sobreproducción, la especulación y las crisis se desarrollan como una secuencia necesaria cuando hay una alta caída de la cuota de ganancia, como se está desarrollando actualmente. Hoy la economía nacional no solo está estancada, sino que sufre un retroceso, con serias tendencias hacia la crisis, tal como sucede con la economía mundial. Entonces, el problema central no es la corrupción, sino la producción y apropiación de la plusvalía en medio de un discurso de austeridad que golpea en primer lugar a las y los trabajadores del país. Desde nuestro punto de vista, este es el contexto para comprender el ataque generalizado del capital contra el trabajo, que se manifiesta en la depauperización y como parte de este proceso de precarización del trabajo, de la situación de explotación y opresión de la mujer trabajadora en México. La situación general de la mujer trabajadora en México. La depauperización se manifiesta en el desgaste inmoderado de la fuerza de trabajo en relación con los medios para su reproducción diaria y la destrucción de las condiciones generales de reproducción de la fuerza de trabajo, reducción del salario, extensión de la jornada, absorción del trabajo infantil y femenil,
intensificación del trabajo, falta de vivienda, educación, medios de vida para cuidar la salud, etcétera, miseria, hambre, hacinamiento, enfermedades, muerte prematura y una situación interminable de explotación asalariada. En el mundo del trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho formal. Priman las leyes del capital que exigen un mayor grado de explotación a mujeres y niños. En nuestro país, el sector laboral de mujeres gana hasta 36% menos que los hombres, aun y cuando se realice el mismo trabajo y funciones. Por ello, no es casualidad que la población caracterizada como pobre o extrema miseria tenga una cara femenina. Es común que a la par de la explotación se desarrolle la opresión de la mujer trabajadora en México. Esta tiene varias manifestaciones. Aun y cuando está prohibido el despido laboral por embarazo o la prueba de embarazo, en la vía de los hechos se desarrolla. A la par, el hostigamiento sexual, que es una práctica común, por ejemplo, en las maquiladoras, como denunciaron las obreras del Lexmar, o aquí en la Ciudad de México, sobre todo entre las trabajadores y trabajadoras de basura o los fideicomisos del centro histórico. Ahí hay mucho acoso sexual. En esta misma lógica de explotación y opresión sobre la mujer trabajadora, 8 de cada 10 madres trabajadoras con hijos pequeños son subempleadas, lo cual impide que no tengan la prestación de guardería, salud, vivienda, etc. En México solamente el 42.8% de las mujeres participan en el mercado laboral, y ello principalmente en las áreas urbanas, pues solamente 1 de cada 3 mujeres indígenas tiene un trabajo remunerado. La mujer que se desarrolla como jornalera agrícola en las grandes plantaciones tiene que andar migrando en todo el país con sus hijos en busca de trabajo, a la par de las nulas prestaciones sociales. De manera general, un informe del 2018 del Coneval subrayó algunos indicadores que muestran la gravedad de la brecha de género en el país. En realidad, las mujeres trabajan un promedio de 74.6 horas a la semana contra 64.4 para los hombres. Sin embargo, las mujeres ganan un ingreso por solamente 20.5 horas de trabajo, ya que destinan 54 horas para labores domésticas no remuneradas. Los hombres trabajan en promedio 44.9 horas remuneradas y solo destinan 19.5 al trabajo en el hogar. En México, la mayor parte de la población sufre una extendida precariedad laboral, gana salarios de miseria, carece de contratos colectivos, lo que abre la puerta a abusos, tampoco tiene prestaciones ni seguridad social, y además las y los trabajadores suelen ser despedidos de la noche a la mañana. Las principales víctimas de esta precariedad son las mujeres, las poblaciones indígenas, los migrantes, los jóvenes y las personas con discapacidad. Los nuevos empleos que se generaron mediante campañas o fiscalización desde el 2012 fueron de bajos salarios. A la fecha, 7 de cada 10 trabajadores formales ganan menos de 3 salarios mínimos y 4 de cada 10 trabajadores tienen un ingreso que no les permite comprar los productos de la canasta básica. De acuerdo con los estudios del Coneval, el 26% de los trabajadores llevan menos de un año en su trabajo y solamente el 8.6% de ellos llevan más de 2 décadas. Es decir, cada año se sustituyen los trabajadores, que cada año se sustituyen los trabajadores de 3 de cada 10 puestos, sobre todo en los sectores de la construcción y la agricultura, afectando fundamentalmente a la mujer. A pesar de que México firmó 79 convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y estableció el derecho al trabajo en el artículo 123 de la Constitución, el Estado mexicano incumple con su deber de garantizar un trabajo bien remunerado. Las empresas pueden abusar de sus asalariados con una impunidad casi absoluta, dado que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social prefiere asesorar a las empresas e imponerles sanciones. Como parte de la ofensiva del capital sobre el trabajo, se da un proceso de terciarización que cubre un doble objetivo para la burguesía, ya que a la par que intensifica la explotación,
intensifica los ritmos de trabajo, aumenta las jornadas laborales, tienen bajos salarios, pone en tensión continua a los trabajadores de planta que pueden verse despedidos por los trabajadores terciarizados. En el contexto del estancamiento económico y la hegemonía del capital financiero, es necesario para el proceso de la acumulación capitalista contar con trabajadores parciales y temporales, porque de esta manera evaden prestaciones, impuestos, etc., además de contar con una fuerza de trabajo con un alto grado de movilidad que cubre diversas funciones y sin ningún costo en caso de despido. Yo creo que todos están familiarizados, por ejemplo, con los servidores de la nación, que son trabajadores que están haciendo el censo en todo el país. Ellos son trabajadores, algunos de ellos se dicen voluntarios. Esos trabajadores no tienen ninguna prestación y su salario varía. Hay lugares donde algunos ganan 3,000 pesos al mes y hay lugares donde ganan 8,000. Entonces, esa parte del presupuesto destinado a esa fuerza de trabajo no queda claro cuál es el salario que deberían de tener y no tienen absolutamente ninguna prestación. Y bueno, son contratados por este gobierno. Hablan de 18,000 trabajadores en este tipo de condiciones en todo el país. Este es el contexto que sirve para la contratación de trabajadores temporarios y con nulas prestaciones. Es decir, las empresas terciarias sirven al supremo objetivo de extracción de plusvalía, aumentando los ritmos de la explotación asalariada. Así, en tiempos de estancamiento, la utilización de horas extras y trabajadores terciarios en términos de costos para el burgués sale más barato para contratar trabajadores permanentes. Aunque no hay un número preciso, trabajaban en el outsourcing alrededor de 5 millones de trabajadores. El 97% de ese universo con bajos salarios, sin derecho a seguro social, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, utilidades y evaden impuestos. Esto es referente a los outsourcing. Cuando yo les hablaba de los servidores de la nación, son trabajadores del gobierno federal y ellos no son outsourcing, ellos son contratados por el mismo aparato. Este fenómeno se desarrolla, regresando al outsourcing, este fenómeno se desarrolla en los grandes monopolios nacionales y transnacionales, en el sector público y también y empresas del Estado. Las trabajadoras de las maquilas del sector electrónico, salud, educación, enfermeras y una larga, etcétera, forman parte de este proceso de explotación y opresión de la mujer. Ahora quisiéramos tocar de forma general cómo se manifiestan todos estos fenómenos entre los trabajadores de la Ciudad de México, que no es nada diferente a lo que está ocurriendo en todo el país. Partimos de que lo fundamental, la política laboral nacional y del gobierno de la Ciudad de México, aplicada hasta ahora en esencia, es la misma y queda inscrita en la necesidad que tienen los capitalistas de modernizar las relaciones de explotación y a la vez mediatizar la lucha y organización de los trabajadores. La política laboral que se desarrolla hasta el momento en la Ciudad de México, esta política se caracteriza por un ataque algunas veces velado y otras abierto a la organización de los trabajadores. Quien es descubierto, como sucede en el DIF, se le despide. Quien está organizado se le acosa. Precarización de las relaciones laborales con el desarrollo de diversos tipos de contratación simulada para evitar la base y las prestaciones que trae consigo. Nómina 8, honorarios temporales, de programa, eventuales, codificados, autogenerados, becarios, voluntarios, un largo, etcétera, de tipos de contratación que sin haber cifras oficiales son alrededor de 30 a 40,000 trabajadores en esta situación. Represión a los activistas laborales que impulsan la defensa de los derechos laborales, imponiendo sanciones políticas que se disfrazan de sanciones administrativas para impedir la organización y movilización de los trabajadores. Y en este nuevo gobierno el acoso laboral es mucho mayor, lamentablemente, que en el anterior. Bajos salarios, tanto porque no se rompe el tope salarial como salarios por debajo de las funciones y tareas que realizan los trabajadores. Impedir, retrasan o desgastan el reconocimiento de sindicatos democráticos por atentar contra los intereses de la patronal. Despidos masivos de trabajadores cada fin e inicio de año,
producto del pago de cuotas políticas, afectando a los trabajadores que nada tienen que ver con ello, hoy bajo el argumento de la corrupción y que a los trabajadores son una carga, se despide a los mismos. Ataque a la materia del trabajo y a las fuentes de empleo, aumento en la vía de los hechos de la carga y jornada laboral sin pago del mismo. Hoy se obliga a los trabajadores a jornadas de 12 y hasta 14 horas en la Ciudad de México. Trabajos en fin de semana sin pago del mismo, haciendo funciones que no les corresponden. La austeridad la pagan los trabajadores con mayores cargas de trabajo y extensión de jornada laboral. Para nosotros, por su carácter y contenido de clase, la política laboral que se implementa a nivel nacional y local son las mismas. Pueden variar las formas, pero el contenido de clase objetivo es el mismo: hacer recaer el peso del estancamiento económico sobre los hombros de las y los trabajadores a costa de la explotación y de pauperización, escudándose en el discurso de la austeridad republicana y el ataque a la corrupción. Frente a este panorama, ya voy a terminar. Frente a este panorama planteamos que debemos impulsar las siguientes tareas: luchar por la construcción de una central sindical democrática que no desaparezca las centrales sindicales democráticas actualmente existentes, sino que se realice como un paso innecesario del movimiento obrero en México a su trascendencia histórica como movimiento sindical para la conquista de sus legítimas demandas del presente y rumbo a su emancipación. Consolidar la unidad de los trabajadores y el pueblo en un frente único contra la política antilaboral del gobierno y sus representantes charros. Desarrollar jornadas de lucha contra la precarización laboral, contra los despidos, por el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mujer trabajadora y la clase obrera en general. Para nosotros, el objetivo central de la coordinación de mujeres debe ser la emancipación política y social de la clase obrera y las mujeres trabajadoras, por un gobierno obrero de todos y de las trabajadoras, Unión contra la explotación del hombre, Unión General de Trabajadores de México. Es todo, compañeros. Bueno, pues buenas tardes, compañeras. Gracias, agradecer el espacio que nos dan para seguir visibilizando la lucha y la precariedad que viven las mujeres. Pues según esto tiene más de 60 años la precarización laboral, lo que es la terciarización, el outsourcing. Quiero hacer un agradecimiento público también a una mujer defensora de derechos humanos que ha estado ahí caminando con nosotros y que en todos lados mete el punto de las mujeres de intendencia de IMSS, como es Elizabeth Montaño, porque son de gran apoyo muchas veces las compañeras que nos toman en cuenta y que no nos dejan solas, que siempre están ahí caminando con nosotras, porque creo que no necesitamos. Vemos que este sistema cada día va avanzando, recortando los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, y nosotras como compañeras muchas veces, en vez de apoyarnos, pues nos quedamos como en el camino, ¿no? Y todas nos necesitamos para seguir adelante y dar una lucha a este sistema capitalista, a este sistema que va quitándonos día con día los derechos laborales que han sido ganados con lucha, con esfuerzo, con sangre, que nadie nos ha regalado nada, ¿no? Y ahora nos toca a nosotras seguir adelante, unidas para cambiar este tipo de explotación que vive la clase trabajadora, pero sobre todo las mujeres. La lucha de tendencia siempre ha sido por trabajos dignos, por salarios dignos, por seguridad social, porque si algo tiene, no solamente vivir con un salario de miseria, sino que no tiene seguro social, y cuando tú lo pides te dicen que si lo tienes, tú vas, te dan de alta un día, 2 días, y al tercer día o un mes estás dado de baja y no tienes pues para ir al médico, ¿no? Si lo que ganas no te alcanza ni siquiera para comer tú misma, mucho menos para darle una vida digna a tus hijos, a tu familia, ¿no? Entonces es por eso que la lucha de intendencia sigue ahí. Nosotros tenemos un plantón, todavía se mantiene ese plantón afuera del plantel Iztapalapa 2. Llevamos 3 años y medio por los derechos, porque estamos luchando, no solamente es la lucha política, sino también la lucha jurídica que llevamos y que sigue detenida ahí en la Junta Local, ¿no? Igual que tantos
tantas demandas ahí paradas de los trabajadores y que nada más no avanzan, ¿no? Por eso es necesario que las mujeres trabajadoras de México luchemos, como decían las compañeras, en un frente común, en una organización donde todas luchemos por todas. Es necesario que las mujeres sigan organizadas, pero sobre todo seguir visibilizando no solamente la lucha de nuestros conocidos, sino también de todas aquellas mujeres que van a luchar y que están luchando por un trabajo digno, por un salario digno y por la seguridad social. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas las compañeras presentes, gracias a todas las que están aquí a mi lado en el presidium, y pues el espacio que es muy importante para nosotras y muy conmemorativo, porque aquí fue donde constituimos nuestro sindicato en el 2015 y pues nos da mucho gusto regresar acá. Y bueno, hablando un poquito, justamente como lo mencionó la compañera Guadalupe, nosotras también hablamos desde nuestras experiencias, las trabajadoras del hogar, pues las personas que cumplimos doble jornada al cuidar una casa y posteriormente cumplir la otra jornada en la nuestra. Para conocer algunos números, y este es un estudio realizado por la OIT reciente, la precariedad de las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras del hogar, el 50.7% son pobres y extremadamente pobres. El 99.8% no cuenta con un contrato por escrito. El 98.3% no cuenta con acceso a la seguridad social y tampoco cuenta con acceso a instituciones de salud. El 71% no cuenta con prestaciones laborales. Solo el 26.5% recibe un pago de aguinaldo y el 8.5% disfruta de vacaciones con goce de sueldo. Y bueno, ¿qué nos refleja esto? Que justamente si nuestras empleadoras y nuestros empleadores tienen precariedad laboral, pues las afectadas también somos nosotras, porque no pueden cubrirnos algunas de estas prestaciones, como tal ahora ya lo marca la ley. El trabajo remunerado del hogar y no remunerado es de las principales causas por qué las mujeres nos limitan a estar en la acción política, en ser representantes de nuestras compañeras, incluso a desarrollar un liderazgo para que nosotras podamos ser la voz de aquellas otras que se encuentran en el lugar de trabajo y defender sus derechos. En el tema de las trabajadoras del hogar y nuestros grandes avances ha sido que a partir de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que los patrones de las trabajadoras del hogar no estén obligados a registrarlos al IMSS. Durante el primer semestre de 2019 se deberá implementar un programa piloto para garantizar nuestro derecho a la seguridad social. Actualmente la ley ya exige que es obligatorio contar con la seguridad social y con un contrato por escrito donde quede estipulado nuestros derechos y obligaciones como trabajadoras, y que justamente nosotras como sindicato pues no podíamos esperar hasta que todo esto sucediera, y uno de los grandes logros del sindicato pues fue crear un contrato de trabajo por escrito en el cual se estipulan estos derechos y obligaciones basados a la realidad, y que existen en dos modalidades, el de planta y el de entrada por salida. Algunos números de las trabajadoras del hogar, que somos 2.4 millones a nivel nacional, 2.2 millones somos mujeres, el 44.7% trabajamos sin horarios fijos, no hay término de jornada, el 70% recibimos menos de 2 salarios mínimos, el 97% vivimos discriminación, el 10 y 15 años de edad promedio es cuando empezamos a trabajar en casa. El 92% carece de seguridad social y 12 horas de jornada laboral. En este sentido, nosotras estamos convencidas que los cambios al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social serán un parteaguas en la dignificación del trabajo del hogar y la reivindicación de los derechos laborales en México. Y también la parte muy importante por mencionar es la ratificación del convenio 189, porque también a las trabajadoras del hogar hay
ahí habla claramente de que tenemos el derecho a organizarnos y de afiliarnos a una organización sindical. Muchas gracias. Gracias, compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Lo que nosotras queremos comentarles es que nuestro avance ha sido importante, tanto la del 2012 como la del 2019, porque logramos dar un paso más para la garantía y protección de los derechos de las trabajadoras y transitar hacia la implementación de la igualdad sustantiva. Nos falta mucho todavía, pero seguimos trabajando para que la justicia social y laboral sea una realidad para todas las mujeres que trabajamos. No pudieron rebatir los derechos que nosotros les estábamos planteando, deberían incorporarse en la ley laboral. Estamos hablando de la justicia laboral y no sabemos cuándo haya otra coyuntura para que la justicia laboral en este país para las mujeres sea un hecho real, sustantivo y tangible, porque realmente entre lo que comentaron todas nuestras compañeras todavía queda una brecha muy grande por trabajar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, qué gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, para retomar un poco cómo se aterrizó finalmente la ley, no hay que perder de vista que la lucha que se ha dado por muchos años por parte de las mujeres siempre ha chocado con la visión cerrada, complicada, tradicional, efectivamente de los compañeros abogados, académicos y del propio Poder Judicial. Ahorita que comentaba Rosario sobre las batallas que hubo que dar, una de las discusiones que más nos llevó tiempo, que nos orilló a presionar un poco más sobre cómo ver los procedimientos laborales, fue una discusión que alegaba a alguien del Poder Judicial que por qué discutir tanto estos temas de los juicios de las mujeres si no llegaban juicios de mujeres en temas de acoso sexual y violencia. Y lo que nosotros, o nosotras explicábamos era, ese es precisamente el problema. ¿Por qué viendo tanta violencia? ¿Por qué viendo tanta precariedad? ¿Por qué viendo todos los datos que aquí hemos tenido, no llegan los juicios de las mujeres? Porque las mujeres no llegan hasta el final a reclamar estos derechos que se le ven violados. Y entonces el escenario en el tema de la reforma laboral, pues hay que verla desde tres puntos de vista. Uno que sería la igualdad, el otro el acceso efectivo a la justicia y el otro el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos laborales. Y el planteamiento es así porque la ley finalmente reglamentó, y ustedes tienen, por ahí les pasaron unos folletos para no meterme en artículos y no empezar aburridamente a decir lo que dicen. Finalmente lo que se logró es que efectivamente se concretara el tema de la igualdad, que se reconociera un ambiente libre de violencia, un ambiente en el cual se estuviera sancionando la violencia, el acoso sexual, el acoso laboral, y que se estuvieran mecanismos efectivos para que los operadores jurídicos, los que se supone que administran justicia, pues tengan perspectiva de género. Eso es un derecho sustantivo que finalmente está ahí plasmado en la ley, pero lo más complicado ahora es hacerlo efectivo. Y el reto de hacerlo efectivo es, pues primero, que nosotras mismas empecemos a reclamar estos derechos, que empecemos a demandarlos y sobre todo que en estos procesos nosotros cuando hemos llevado los casos reiteradamente decimos, compañera, si tú me dices que te lleve un tema complicado como de acoso sexual, siempre requieren acompañamiento. Entonces estas organizaciones, estos grupos cuando se juntan y damos talleres, explicamos, tienen derechos. Cuando demos derechos también tenemos que compartir el acompañamiento en estos procesos, porque es muy complicado que una chica simple y sencillamente llegue y diga soy acosada. Para que llegue y lo platique es un mundo. Para que llegue una confesional delante del acosador a decir si fue acosada en el ámbito laboral es otro mundo. Para acreditar que fue acosada en una pericial es una mentada de madre. Digo, perdón por la expresión, pero nosotros hemos visto periciales psicológicas donde dice uno, este tipo ¿dónde estudió? O sea, pues, o qué tenía en la cabeza. Entonces, en estos procesos para el goce efectivo y el ejercicio efectivo de lo que se ha logrado, pues es necesario tener esta formación para el acompañamiento. Necesitamos urgentemente tener nuevas generaciones de abogadas con esta formación de género, con formación sindical, con formación organizativa,
con formación sobre todo en derechos humanos laborales y que no se pierda todo el ámbito internacional, porque tenemos ya reconocido en el artículo 1 constitucional efectivamente la necesidad de integrar todas las normas internacionales. Ya se han dicho aquí una desde la OIT, desde la CEDAW, de los protocolos, las recomendaciones, los convenios. Hay una serie de instrumentos que es importante empezar a integrarlos en nuestro ámbito y en nuestro lenguaje cotidiano de acceso a la justicia. Porque si no lo hacemos, en verdad, nosotros nos encontramos cotidianamente en las juntas de conciliación con los compañeros, compañeras, abogadas, abogados, los que estamos litigando, los que están administrando justicia, en ese nivel y en el nivel del Poder Judicial, que de verdad no tienen la menor idea de lo que se les habla cuando se les habla de derecho internacional y sobre todo de temas de género y sobre todo hablando de igualdad, de violencia de género. Entonces es importante en este ejercicio, para lograr hacer efectivo ambiente laboral libre de violencia, sancionar un patrón que no está teniendo un protocolo adecuado de protección a las mujeres en estos casos, pues eso requiere que alguien lo denuncie, que alguien lo demande, tener los mecanismos, pero hacerlo utilizando todas estas herramientas y entender que estas herramientas no solamente son yendo al ámbito judicial, al ámbito de las demandas, a los nuevos tribunales laborales, sino que tenemos que aprender y obligar a las inspecciones del trabajo que esto tenga un protocolo específico de inspección del trabajo de los ámbitos de violencia y no los protocolos que están sacando ahorita. Digo que el protocolo de legitimación de contratos colectivos es una vacilada, es una mentada de madre, pero por eso tenemos que estar ahí, porque estos protocolos que debe construir la inspección del trabajo, debe vigilar que efectivamente las mujeres gocen y ejerzan sus derechos. Si no, de nada nos va a servir tener una ley sustantiva muy bonita. Nos falta mucho, pero ya es un gran avance, han sido grandes triunfos, pero necesitamos ahora estos protocolos y herramientas para poder hacerlas efectivas. Insisto, ya es desde el ámbito contencioso y desde el ámbito administrativo. En el tema de las conciliaciones, aunque se dijo no es obligatorio, las mujeres pueden decidir no acceder a una conciliación. Hasta en eso es importante que aprendamos a manejar el tema. Una mujer, insisto, que se para ante un conciliador y decir, yo me quiero imaginar, quiero mi certificación para poder pasar al siguiente nivel, dar las explicaciones del por qué no quiero entrar a la conciliación, es una forma de revictimización. Entonces, estos procesos requieren formación muy específica, requieren nuevos operadores en psicología, requerimos nuevos especialistas en el protocolo de Estambul, porque la única forma hoy en día reconocida a nivel internacional para identificar cuando hay una huella de daño por violencia es el protocolo de Estambul. Y desafortunadamente los únicos especialistas que hay están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay uno quizá en la Comisión de Derechos Locales. Entonces, eso es muy limitado para el nivel que se está viviendo a nivel nacional, de toda la violencia que se está viviendo. En la medida en que se está disminuyendo el trabajo decente, que se va precarizando, que se van eliminando empleos, que la economía está decayendo, la violencia está aumentando. Aquí vieron cifras de la cantidad de mujeres o de la cantidad de gente que ha salido, que ha sido despedida o liquidada, voy a decir liquidada entre comillas, a nivel federal por el ámbito de la austeridad. Cada vez que dicen que se liquidan trabajadores y que se está recortando el presupuesto, lo único que para nosotros es claro es que hay mujeres que están soportando cada vez más violencia. Que las cargas de trabajo que nos acaban de mencionar aquí, que están aumentando, pues están aumentando no solamente porque ya no hay gente que lo haga, sino porque están en formas de violencia. Pero necesitamos estar ahí, necesitamos denunciarlo, usar las herramientas legales. La ley, la nueva ley, nos está dando nuevos elementos, pero requerimos urgentemente, se requiere esta formación en derecho para poder actuar en ese sentido. ¿Qué más necesitamos? Es importante que para poder hacer operativa esta ley, entender que el diseño legal que tiene no es efectivo. En el desempeño real sigue siendo muy barato violar la ley, eso hace que nadie respete la ley. Y si nosotros no estamos ahí para decir no se respeta la ley, no se va a ver, nadie lo va a revisar, nadie lo va a hacer. Acuérdense que todo lo que se ha logrado ha sido arrebatado, nada ha sido regalado. Es importante generar estas herramientas que permiten juzgar con perspectiva de género. Incluso en los procesos laborales lo que estamos descubriendo es que hay una nueva forma de valoración de pruebas. Se ha hablado mucho sobre los despidos injustificados
modificados y que el nuevo modelo es un poco limitante que puede ser violatorio de derechos. Lo cierto es que para poder ejercer derechos, la nueva forma y la nueva estructura de ofrecimiento de pruebas y de diseño de las pruebas está cambiando y necesitamos que eso también esté permeando y que nuestras propias estructuras, cuando elaboremos las demandas, ya incorporen este lenguaje, que sea claro, que sea efectivo, que incorporemos lo que están en recomendaciones a nivel internacional directas a México y lo que se está diciendo a nivel internacional en otros temas. Es importante también considerar la urgente, otra vez urgente, estoy usando muchas cosas urgentes, pero urgente a veces no le da tiempo a lo importante. En fin, urgente, ni modo, otra vez, no buscaré otra palabra. En los sindicatos nos hemos quejado mucho las mujeres, son verticales, son machistas, la gerontocracia machista sigue controlando y sigue siendo la base ideológica y solamente nos ven cuando dicen, la cartera de género está desocupada, o la cartera de previsión social, son como las carteras que nos dejan. Tenemos que tomar por asalto los sindicatos, no nos quieren ver, nunca nos han querido ver, así que necesitamos tomarlo por asalto. Pero eso también nos obliga a informarnos y a formarnos sindicalmente, a organizarnos sindicalmente, a generar los mecanismos que nos permitan estar ahí donde tenemos que estar. Muchas veces escuchamos que tenemos que atender a la familia, tenemos que hacer esto, tenemos toda nuestra carga cultural de mujeres antes que nuestra carga y nuestra obligación como mujeres para construir nuestro futuro. La única forma de construir y transformar nuestro futuro es siendo parte de los sindicatos donde se toman las decisiones para las relaciones laborales, el precio de nuestras prestaciones, el precio de nuestros salarios, todo lo que construimos en nuestra vida futuro solo se puede hacer si somos parte de los sindicatos. Así que requerimos estar ahí, tomarnos por asalto y empezar a decir que basta de que atrás de un líder sindical hay una gran mujer que le diseña todo. Y madre, vamos a decir hazte un lado porque ahí estoy yo. Y la que te ha dado toda la ideología y la que ha estado ahí soportando y haciendo y de verdad arrastrando el lápiz, somos nosotras. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Incluso en estos debates del Observatorio Laboral era increíble ver a toda, no lo vayas a decir por favor, a toda la gerontocracia machista poniendo todas las reglas, viendo el mundo desde su parcialidad. El tema de la discusión de la igualdad es una discusión tremenda porque no podían entenderlo. ¿Cómo era posible que el viajerío estuviera tomando la mesa por asalto, ¿no? Entonces, fue increíble escuchar unas posiciones tremendas, y si ustedes veían estas reuniones, pues eran puros hombres. En realidad éramos tan poquitas las mujeres que casi nos ponemos así de, ayúdame, auxíliame porque yo no sé qué vamos a hacer. Y estamos coacheando. Entonces, esa sororidad que se ha construido para estar, por ejemplo, todas aquí, para hacer esta coordinación del 8M, para hacer la red de mujeres sindicalistas, las redes de mujeres de la nueva central, las redes de mujeres de la UGTM, todas las redes que están aquí, que se han unido en sororidad para poder escuchar y poder marchar y caminar y reclamar, deben ser también capaces de generar la información para formar a nuevos cuadros sindicales, para que tengamos nuevas psicólogas, para que tengamos nuevas expertas en protocolos, para que tengamos nuevas abogadas litigantes, especialistas en acompañamiento en estos temas tan complicados para poderlos llevar al litigio. Finalmente, porque me quedan 2 minutos, porque nos hicieron trampa, nos dijeron primero 15, y después nos dijeron 10. Ya, no lo puede decir, ya me quedan 3, ya me queda 1. La tarea es, hay que revisar la ley, tenemos derechos sustantivos, cosas nuevas, pero son insuficientes si no las ejercemos y si no las gozamos. Son insuficientes si no aprendemos a usar las herramientas, si no aprendemos a utilizar las diferentes instancias que están ahí para que las usemos, y si no insistimos en formar y capacitar nuevos cuadros, nuevas mujeres, nuevos sindicalistas, nuevos abogados, nuevos operadores jurídicos, nuevos especialistas con una perspectiva de género. Muchas gracias. Voy a dar lectura a las propuestas que se hicieron. El tema de las relatorías se las vamos a hacer llegar para que cada una de ustedes la tenga. Bien, en esta mesa se propuso
crear una Central Nacional Democrática, consolidar un frente único, planear una jornada de lucha para mejorar las condiciones laborales contra los despidos y por la estabilidad laboral con el trabajo libre. Llevar a cabo no la división social del trabajo y sexual, no la división social y sexual del trabajo, implementar una campaña de difusión de nuestros derechos, una organización unida, un plan de denuncia, una construcción de alianzas también más amplia que nos permita tener una mirada en la que las mujeres nos posicionemos en la lucha por nuestros derechos. También se propuso la eliminación del outsourcing, de la subcontratación y terciarización, así como ir en una campaña contra los contratos de protección y contra el hostigamiento laboral, y para ello también se propuso la elaboración o impulsar, ¿verdad?, que en los espacios correspondientes se establezca un protocolo contra el hostigamiento laboral y finalmente contra las reformas estructurales. Creemos que con estas propuestas nos va a dar tema de discusión en el espacio de 8M, y también pensemos, como lo decía Rosario, que hay mujeres del campo y que tendríamos que tener también una mirada hacia la lucha de las mujeres, no solo de la ciudad, sino también del campo, para fortalecer este trabajo por la dignificación de nuestros derechos y la lucha de nuestros derechos. Finalmente le doy la palabra a nuestra compañera Mónica Jiménez del SME para que haga el cierre de este foro. Muchas gracias a todas y a los compañeros. Sí, buenas tardes, buenas noches ya a todas, compañeras, compañeros. Bien, agradecer la presencia de todas y todos aquí en este espacio de telefonistas para la realización de este foro. Por supuesto, la enriquecedor intervención que han hecho los distintas panelistas ha sido muy importante lo que hemos podido escuchar, y estos espacios son muy importantes, compañeras, para podernos seguir enriqueciendo entre nosotras, ya que estos foros o conversatorios o marchas o mítines no solamente son organizativas, sino tienen que ver con un proceso informativo y formativo que tenemos que seguir construyendo. Hay muchas tareas, las relatorías se van a mandar por correo. Tenemos una reunión dentro de 15 días para poder hacer un balance sobre este foro y de lo que veamos en los correos que se nos envíe por parte de la mesa, por parte de las relatoras. Si hay alguna otra cosa que haya faltado, podremos integrarla en esta memoria que se hará de este primer foro. Y bueno, a partir de eso tenemos tareas, compañeras, que tenemos que seguir haciendo para poder seguir fortaleciéndonos. Es muy importante que estos espacios sigan permanentes, estos foros sigan permanentes. Haremos un planteamiento, haremos un consenso con las distintas organizaciones del 8M, donde confluimos sindicatos, movimiento urbano popular, movimiento social, movimiento feminista, colectivas, que estamos construyendo este espacio del 8M durante ya bastantes años, y que a partir de eso, bueno, cada vez es más enriquecedor todos estos espacios y todo lo que hemos construido. Entonces, compañeras, tenemos tareas. Hay unas propuestas que se nos hacen de informarnos para formarnos, movilizarnos y organizarnos, seguir solidarizándonos, y a partir de ello tener claro que el cambio no viene de arriba para abajo. Esto que comenta Patti tiene que ser de abajo para arriba, siempre ha sido así. Hoy lo que tenemos ha sido a partir de la lucha. Entonces sigamos fortaleciendo, sigamos organizándonos, sigamos solidarizándonos para poder cambiar las condiciones de las y los trabajadores del campo y la ciudad, de las trabajadoras y de los trabajadores. A partir de ello, bueno, tendremos que seguir incidiendo en la política pública, tengamos que seguir incidiendo en los espacios para poder ejercer nuestros derechos. Yo haría la clausura, compañeras, ustedes me lo permiten, siendo hoy, les pediría que nos pudiéramos poner de pie, siendo hoy 6 de agosto de 2019, siendo las 7:47 de la noche, damos por concluidos los trabajos de este foro llamado Retos de las Trabajadoras ante la Precarización. ¡Que viva la organización de las mujeres! ¡Viva! ¡Que viva el 8M! ¡Viva! Juntas venceremos, compañeros. Buenas noches a todas.
Radio.